Hola a todos, soy Ñiploqui Hola. Hola, soy Catelean. y estamos grabando nuevamente el podcast que se llama ñoñopedia, en el cual hablamos de todas las cosas ñoñas y frikis que se nos antoje hablar. Ahora edición cuarentena, porque este es el primer episodio desde que empezó la cuarentena que estamos grabando en esa situación. Todos los anteriores estaban grabados con anterioridad, porque somos gente aplicada que tenía episodios guardados. Y como somos... Excepto el, co- excepto el corto que subimos Ah, sobre la sí, cuarentena, que se lo grabamos en vivo. eh, en vivo. Pero Sí. como somos trabajadores responsables, todos estamos haciendo teletrabajo. ¿Cuántos de nosotros tienen trabajo? En este momento solo leo, bueno, yo había dicho en cuarentena que tenía trabajo hasta ahora, yo ahora no. Oye, no es que no tenga, me pasaron a freelance hasta recontratarme hasta que esto se estabilice. Quiere decir que, puta, estoy cesante, pero tengo una leve luz de ilusión quizás. Si alguien tiene algún trabajo para mí, soy bien, lo recibo con afecto, ¿ya? Ya. Ok. Eh, Empezamos con las cosas tristes al tiro. Sí, Sigamos con las cosas no, tristes. sí, vamos a poner la próxima semana va a empezar un Patreon para el podcast, para empezar No. a comprar todos los implementos, empezar a pagar los costos de vida de Flor. Perdón, los cuantos de vida de flor. Sí, tú eres Oye, parte del podcast, yo, tú no claro. puedes hacer el podcast si no comes, así No. que podemos anotarlo como gasto del podcast. Se imagínense el pobre Edward sin comer, sin arena Cono- para cagar. conocemos contadores, podemos ahí a hacer alguna manipulación. Claro, claro, Qué ley de buen donaciones, precedente, pues. dejarlo aquí grabado, que vamos a hacer eso con el Patreon. Todos Obvio, se van a sumar. obvio. Es una broma, no vamos a hacer Patreon. A ver, si ofertan $1, tienen el episodio un día antes. No, es la Si, media wea. si hay, hay Patreons que hacen eso. Sí, de Eh, hecho. si ofertan $5, les damos una votación para que elijan el tema de un episodio. Si ofertan $10, le mandamos una foto autografiada a costo del que lo reciba. Ah, a ¿Una costo foto del de que lo quién? reciba más encima. Obvio, ¿Una foto de quién? de los tres. O Con, sea, la, sí que, con que te lean Y tapándose la esas cara, fotos que obvio. están disponibles en Facebook o sea, y en Instagram de la Flow gratis. pero esta está firmada. Claro, y dedicada. Y con $50 también una foto autografiada, pero en bikini. No, bikini, tú en bikini. Los tres. No, Ya, yo por eso sí pago. Ya. no. Bueno, y Ok. ya. Antes de entrar en el tema de hoy, ¿qué otras cosas horribles han pasado desde la última vez que grabamos? Eh, no, a mí no me han pasado cosas malas, la verdad. Puras cosas buenas. Bueno, hablando. Ay, Ya, perdón. aflójale, aflójale. Oye, ven, me No es están que, no censurando, es que pero te, apenas no es que te empezamos. censures, que hoy tenemos los celulares mucho más cerca que de costumbre. Sí, se va a escuchar muy Se va a Oye, fuerte. pero escuchar la más. gente va a ser feliz de escuchar riéndose. Mi risa sincera de escuchar a Eileen diciendo que le pasó pura cosa hermosa en esta cuarentena. Te puedo decir como gente que escucha cosas con auriculares, a nadie le gusta algo así. Bueno, perdonen. Ok. Pero hablando de cosas buenas, ¿querés hablar un poco de dónde te pueden leer ahora? Ah, no, no me gusta hacer spam de mis Haz cosas. puggling, haz puggling de tus medios. No. Bueno, ya empecé a trabajar entre comillas. Caché que estoy a prueba y si me echan esto va a ser muy patético. No En te fin, van a echar. eh, en fin, empecé a escribir notas, reseñas, principalmente para una página que... La página la recomiendo, no necesariamente mi trabajo en la página, porque es una página interesante que se llama comiqueros.cl. Es una página de ñoñerías, básicamente. Se reseñan series, películas, libros, mangas, cómics, videojuegos, se escriben artículos al respecto de todas esas cosas ñoñas, así que está bien buena. O sea, son nuestra competencia. Aileen está trabajando con la competencia. Tú no Nosotros, tienes una página de nosotros somos ñoñerías. Coca-Cola y ellos son Pepsi. Nosotros Tú no somos tienes fruna, weón. una página de ñoñerías. No sé si llegamos a Fruna. No, no nos da ni Somos, para fruna, weón. somos esas tiendas que venden cola en bolsas de nylon en México. Sí, No, weón. mira, en Chile antes había una marca de jugos que se llamaba Yupi y tenía de todos los sabores que te puedas imaginar y en un momento sacaron el Yupi Cola. Qué Es asco. decir, que tú tomabas un jarro de agua, le echabas Yupi
La gente hasta se teñía el pelo con esa cuestión, Me estáis imagínate. hueviando. Y de Qué verdad. gancho. Eso era veneno. Y quedaba como Coca-Cola, pero obviamente sin el gas. No era Coca-Cola, pero era como la Coca-Cola. Ya, eso Era seríamos como jugo de nosotros café. versus. No, no sé, no, el sabor no se parecía mucho, pero era como del color de la Coca-Cola y era como tomarse una Coca-Cola vencida, no vencida, sin gas. Ok. Ya, Pero eso te servía tendríamos para que ser tintura de nosotros. pelo negra. No, se teñían el pelo con el yupi de naranja o de limón, se lo tenían rubio. Me estáis hueviando. Bueno, No. yo en la cuarentena hubo una semana en la que estuvimos sin internet y fue como Hermosa semana. la peor semana de mi pinche vida. No, y fue terrible porque se cayó el internet, se rompió un cable que cortó el internet de toda la manzana Pero a mí no me importa la manzana, me importo y yo. nadie se hacía cargo. Nadie. Movistar se lavó las manos como unos conchas de su madre. Wow. Qué raro de Movistar, eso no pasa Ya. nunca. No, Pero esa semana, imagínense cómo estaba yo con teletrabajo, estresado porque no podía trabajar con la velocidad que trabajo normalmente en toda esta Oh. situación. Fue divino. ¿Le estabas pasando internet desde tu celular? Sí. que andaba horrible. No, no andaba tan Obvio. horrible. El mío andaba horrible. El mío no andaba tan mal y de hecho bien. Voy a hacerle promoción a WOM porque me duplicó los megas por la cuarentena y como bien, bien WOM. Pucha, a mí, yo soy WOM y esto de estar hablando de las marcas, bueno, da lo mismo. Yo soy WOM igual, de repente me anda lento. Por Sí, cosas muy básicas como, no te estoy hablando como, no, estoy tratando de ver una película en Netflix. Así como actualizar el feed de Instagram o de Facebook. Pero filo, tampoco sí. me martirizo por eso. No, y lo más terrible es que esa semana fue la transmisión de Parsifal con Jonas Kaufman y fue terrible no poder verla. Porque esta cagada de internet móvil ni cagando me iba a agarrar una obra de 6 horas. Ni Tendrías que aclarar, Flor ha estado pasando durante la Si ya lo cuarentena. dije en el ¿Sí? Sí, lo podcast dijo. anterior, ¿Lo que dijiste? nuestros fans fieles ya están informados, Leonardo. Sí, sí lo dijo. Ni No bloque. sé, no sé, sí. Eh, Ya. y Y otra cosa que te... ¿Qué? lo último que Ah, quisiera comentar de la cuarentena es que detesto a todos los idiotas que se ponen a gritar por la ventana el pinche desafío de Milhouse, o los que gritan EO, Evo. todos esos. La próxima vez traten el desafío de tirarse enclavado desde la ventana, que les va a ir mejor. Mira, yo creo que nos falta mucho para eso, por cómo van las cosas. Yo Si tampoco. seguimos mucho tiempo en cuarentena, no creo que Bueno, falte mucho para que Pero que la no- griten, gente que se griten tire de EO las en la terrazas. bajada. Pero el tema es que los que se van a tirar No, no si sé va a si van a ser gritar, los que créeme. gritan Evo habitualmente. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, quería responder un par de preguntas que dejó uno de nuestros radioescuchas más, que es o Cristian. Él dejó unas preguntas en el capítulo de las plataformas de escritura. Dos preguntas bastante buenas, ya las voy a leer y las voy a responder. Yo, porque ustedes no saben tanto de Wattpad, así No que sabemos no No voy a nada. sabemos copiar las nada. preguntas. Claro, dice, ¿qué impide a alguien robar contenido de Wattpad y publicarlo en físico? Ya, primero, Wattpad se supone, lo digo así como entre comillas, se supone que tú no puedes sacar contenido de Wattpad. Me refiero a tu tercero, ¿ya? Yo puedo acceder a la versión editable de mis escritos y por ende los puedo copiar y qué sé yo, pero la persona que lo está leyendo no. En especial si tú cuando publicas el libro o el capítulo, no, el libro, le pones como proteger todos los derechos reservados, una cosa así. Te dan varias opciones y bueno, casi todos le ponemos todos los derechos reservados. Se supone que Wattpad te protege en ese sentido, pero igual hay gente que se las ingenia para sacar libros de Wattpad y pasarlos a PDF o qué sé yo. De hecho, hace poco hubo un caso que lo compartieron en Wattpad Latino de una página de Facebook donde estaban compartiendo PDFs de libros de Wattpad. Lo que es súper estúpido porque en Wattpad la mayoría de esos libros están gratis, entonces no entiendo por qué alguien se estaría pasando PDFs, pero en fin. Así que si bien Wattpad te respalda como página, lo mejor siempre es tenerlo tú, haberlo registrado se me olvidó el término, en una página que te proteja los derechos de autor.
ya, o en el servicio de derechos de autor de tu país. Me Que en acuerdo, realidad es un trámite bastante fácil ahora con internet y por lo menos en Chile no cuesta muy caro, cuesta como 5 lucas. Así que siempre hay que tratar de hacer eso, por mucho que Wattpad te diga que te lo va a proteger él. La otra pregunta es, me acuerdo hace un par de eh, años que tú me habías contado que había habido una polémica respecto a ese tema de una página turca que había pirateado un montón de libros de Wattpad de todos los idiomas. ¿Puede ser? sí, porque hizo una página espejo. Eh, y que la Sí, gente lo estaba, y ahí se podía copiar, digamos. sí, es que por eso a eso voy, que Wattpad puede ser hackeada, hay Claro. gente que se la ingenia, etcétera, y al Mm, final, si te plagian dentro de la misma página, es decir, si otro autor publica una historia que se parece mucho a la tuya, o qué sé yo, tú puedes notificar a Wattpad y Wattpad toma medidas, que también han habido varios casos sobre eso, mm, pero siempre es mejor tener un verdadero derecho de autor y mm, no confiar tanto en Wattpad. mm. La otra pregunta es, si a un autor le ofrecen publicar su obra en físico, ¿qué pasa con su obra en Wattpad? ¿Le tiene que pagar a Wattpad para poder publicarla? Ya, eso depende mucho de la editorial. Lo más probable es que la editorial le pida al autor que saque la obra de Wattpad. Puede que le autorice a dejar algunos capítulos que pueden servir como enganche para los lectores, pero va todo en el contrato que firma el autor con la editorial. Y no le tiene que pagar nada a Wattpad. Wattpad no es dueño de los libros que se publican en su plataforma. Ya el dueño siempre eres tú como autor. Eso sí, no sé qué pasa con las obras que están para pago. Ahí Mm. ya no sé. Puede que Wattpad haya hecho un contrato con esos autores para que no puedan, por ejemplo, publicarlo en físico o publicarlo en digital en otras plataformas, pero no lo puedo afirmar porque desconozco la información. Eso serían las respuestas a las preguntas de Chris. Muy bien. Saludos, Chris. Saludos, Chris. Saludos, Chris. Bueno, y ahora vamos con el tema del día de hoy, ¿Qué es? que es nuestras experiencias personales escribiendo. Y bien bonito recalcar que hoy que estamos grabando es el día del libro. Sí. Sí, nos tocó justo. ¿Quién empieza? ¿O cómo vamos a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo como empezamos a escribir? No, ¿Como ese yo creo, viaje vital, como lo yo creo que muestran otros hagamos que capítulos? cada uno haga el relato completo de una. Sí, bueno, Sí. ya. Tú vas a ser la que más hable, así que ¿quieres ir primero, quieres ser en medio, quieres ir último? O sea, Yo creo, creo que última. Siempre me Última. hacen hablar primero, así que Ah, fuck, fuck empieza you. tú. empiezo yo. Ya, yo voy a hacer el más cortito. A ver, ya lo he comentado antes, pero a ver, desde chico a mí me gustaba mucho leer. Creo que es un paso lógico que mucha gente intenta dar en algún punto, que es que uno lee tanto que quiere intentar escribir. Creo que le pasa a todos. Sí. Y desde chico traté de escribir, obviamente porquerías, al nivel de lo que cualquier niño escribiría, una porquería. Oh, Eh, qué malo. de, Una o sea, porquería. hay un niño que escribe, que guioniza un cómic que se llama Cop, que yo le tengo una envidia profunda porque el pibe tiene como 4 años y el tipo está publicado. Es más de lo que yo voy a llegar a hacer nunca en la vida. Pero no es una Pero porquería. cuando, No, sí, sí es, perdón, pero son los desvaríos de un niño de 4 años, pero los hicieron cómic. ya, pero tengo una pregunta. Cuando Sí. tú dices, cuando el niño escribía, Ujú. ¿qué edad estamos hablando? Eh, o- 8, 9, 10. Ya. Sí, porque a ver, evidentemente esa es una edad de niño, pero a veces la gente dice, los niños escriben mal y abarcan una edad súper amplia, incluso Sí. abarcan la adolescencia. Y yo he conocido adolescentes que escriben, no, así como no diría, oye, ándate a Random House y pide que te Ujú. publiquen, Ujú. pero escriben bien, Pero escriben bien. Ya. Claro. Bueno, escriben bien. Sí, por eso eso. quería dejarlo claro. No, no, pero eran cosas de niño, ¿ya? Pero eran Ujú. intentos. Después, en un punto, ya no sé, 12 por ahí, hice o traté de hacer el ejercicio de escribir un libro. Ya, una Tam- novela. sí, o sea, algo largo, algo 200 páginas, algo, o sea, tenía pensada la historia y todo, ya, quería sentarme a escribir. No pude.
Eh, ¿Por qué no pude? Porque noté que no puedo escribir un libro, al menos en esa época y en los intentos que tuve después, no tengo la voluntad como para sentarme a diario a escribir un libro. No tengo, me falta constancia, digamos. Ya. Y Después como, vamos a entrar en ese tema, sí, pero dale. sí, hablando obviamente con alguien que sí ha podido tener la paciencia. Eh, no me salió y como que escribía, pero sentía que avanzaba muy poco y lo que siempre le pasa a uno, quiero llegar a esta parte que es la parte interesante, pero antes tengo que hacer todo esto Que no es y Ujú. interesante. que no es interesante. Y no, me desmotivé y no seguí escribiendo el libro. Lo Pero que es, espera, ¿qué es lo que no te parecía interesante del proceso de escribir? ¿O lo pu- que no te parece interesante ahora? pucha, sentarme a escribir. Ya, a ti te gustaba inventar la historia entonces. Sí, Ya, entiendo. que es bueno, eso nos va a llevar luego a la época actual. Después tuve una época en la adolescencia, cuando en mi casa compramos una computadora, que mi madre no sé por qué, pero me dejaba, yo le pedí permiso y me dejaba en las noches quedarme en la sala con la computadora escribiendo. Y escribía guiones, Ya. guiones para cómic. Ujú. Eso ya Y por, más... ¿Cómo? perdón, estoy con muchas preguntas. ¿Eso llegaste a escribir cómic porque te parecía una forma más rápida de llegar a lo que tú esperabas llegar? ¿O también tenía que ver porque tú leías muchos cómics o manga y era No, como el formato que más te llamaba? en esa época, bueno, con la llegada de la computadora también llegó la piratería y tuve acceso a muchos cómics y mangas que antes no tenía acceso. Ujú. Y como que tuve una época en la que leía muchos cómics en ese tiempo. Y en el cómic yo vi que, bueno, ahí en algunos cómics hay, en la parte final te ponen como una muestra de guión. Sí. Y yo leía eso y pensaba, pucha, esto es mucho más fácil que escribir un libro. Al menos desde mi punto de vista, tengo que descansar en un dibujante, pero el Mm. dibujante se encarga de toda la parte visual y yo solo tengo que hacer la historia y los diálogos. Entonces lo encontré mucho más fácil, al menos para mí, y de hecho escribí como, no sé el número, pero escribí como, no sé, 20 guiones así esparcidos de diferentes Harto. personajes. Más de 20, Leo. No sé, no me acuerdo cuánto escribí, sé que estaba tratando de hacer bien el estilo tipo Marvel DC, de tener varias series que pasan en un mismo universo con diferentes Ya, ok. personajes. Eh, Tenías el Leoverso. sí, Un Leoverse. la verdad, hasta el día de hoy, a ver, hay muchos guiones o diálogos o historias que me parecen horribles, pero dentro de ese trabajo igual reconozco cosas que no están tan horribles. Entonces, como el primer trabajo en el que siento que igual hice algo como que vale la pena, por decirlo de una forma. Entonces eso es algo que le pasa a muchos escritores, porque al final las ideas son muy moldeables. Ujú. Entonces pasa que tenéis ideas muy antiguas o personajes incluso, a veces ni siquiera es como una idea de historia, sino este personaje me gustó, pero nunca lo utilicé o nunca lo utilicé de buena forma, entonces lo pongo en esta nueva historia. Así que ya es común. Bueno, y eso de hecho me lleva a la actualidad. Lo que pasa es que traté de escribir estos guiones, incluso hasta en mi etapa universitaria, en los primeros años, seguí escribiendo y trataba de participar en concursos. Los cuales ganó. te- ya, Sí. traté de conseguir dibujante como, no sé, varias veces. Pero nunca se terminó concretando, ya sea porque el dibujante perdía motivación, o no había un buen feeling, o no sé, se casó y tuvo hijos y ya no se podía dedicar a dibujar. Esa fue la más triste que me pasó. Eh, pero nunca se pudo concretar. Entonces, esa es la parte mala que tenía el cómic, es que yo tengo que depender de otra persona que haga los dibujos. ¿Por qué? Porque yo dibujo horrible. Entonces, por ahí, por ese motivo más que nada dejé el tema del cómic y más que ahora o en este momento lo que más cercano tengo a escribir o que más se relaciona son las campañas de rol. Porque yo ahí en el rol
tengo como un marco, tengo el libro, el que me da las reglas, me da ideas de aventura, pongámosle, pero a mí me gusta mucho hacer como mi propia campaña, mi propio ambiente, mis propias Mm. reglas. Entonces el rol es en este momento lo que uso como para canalizar la energía creativa, digamos, de escritor. Y bueno, cuenta eh, el proyecto que tenemos nosotros. O sea, no específicamente el proyecto, pero el método de trabajo. Ah, bueno, sí, la otra vez, hace como cuánto, 2 meses, Sí, Más o más o menos. menos. A principios eh, de año, yo creo. sí, Caterian salió con la idea de que quería escribir algo sobre un tema. Entonces me propuso como que yo delineara la historia y ella la escribía propiamente como tal. Entonces, bueno, encontramos un concurso que ahora ya creo que va a quedar en la nada, Sí. pero yo me encargué de hacer como la estructura del libro, o sea, la historia general, los personajes o algunos, los principales, y más o menos una pauta de cómo iba a desarrollarse la historia en cada capítulo, y ella va a hacer la parte difícil, que es escribirlo. Sí, a mí me pasa que nunca había trabajado así, de que con una historia completamente ajena, como que yo me tengo que preocupar, porque lo estoy escribiendo ahora, me tengo que preocupar solo de la narrativa. Bueno, y algunos detalles que voy como agregando que son mínimos, como que tal personaje y todo, pero claro, la estructura de la historia es ajena a mí, es como, no sé, es como, es como un poco como lo que hacías tú con los cómics, Sí, pero en vez de pasársela a alguien que la va a dibujar, se la pasaste a alguien que la va a escribir sí, narrativamente. sí, similar. ¿Y te gusta esa experiencia a ti como escritora más completa? Es súper relajante, la verdad. Ya. Es súper relajante Bueno, porque más encima, bueno, empezamos hace poco otra, yo le pedí ayuda con otra cosa con algo de a investigación. Ñupioqui. Sí, porque a mí me gusta investigar, Ujú. pero creo que no se me da tan bien y la verdad cuando estoy escribiendo un libro me da flojera investigar, Ya. como dedicarme, lo que hago de repente es estar escribiendo y aparece algo que necesito verificar y lo verifico, pero es algo más rápido. Pero Fechas, esto como cosas de así. sentarme, claro, fecha y todo, pero esto de sentarme y sacar una investigación más acabada me da un poco de flojera mientras estoy escribiendo el libro. Entonces necesitaba una investigación ya más amplia de un tema específico y se lo pedí a Anis Blogging, que yo sé que le gusta y Mi que... trabajo es investigar cosas en internet. Es una definición muy amplia de mi trabajo, pero Pero es una sí, definición igual exacta. Lo que Y bajamos del portal de la es Jessica. ¿qué? Lo que bajamos del portal. Sí, o sí, sea, parte de mi trabajo y la parte que más me gusta de mi trabajo es buscar cosas en internet. Así que Son seres humanos y él habla de son cosas. 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 Maravilloso. Pero sí, es interesante la verdad esa forma. Pero bueno, después voy a hablar más de... Dale, Pero es tu no, tiempo, Jim. eso es más o menos mi experiencia escribiendo. Es algo que intenté, es algo que no pude hacer, pero que, no sé, la parte más creativa igual me gustaría seguir intentándola por el lado del rol. Y si funciona esto que estamos haciendo también por ahí. Por ejemplo, Sí, la otra punteada de historia que te mandé la otra vez, la de la casa, sí, esa me gusta más que la que te mandé la que última. estoy escribiendo Sí, yo. sí. Sí, Así que en sí, sí algún me momento acuerdo. deberíamos seguir esa. Sí, no, o sea, sí, claro, si funciona, pueden escribirse varias, porque al menos las que hemos revisado más son más o menos cortas. Sí. Entonces, como que no llevan tanto tiempo. O sea, yo con la de ahora, igual me estoy tomando un tiempo porque aparte de esa, estoy escribiendo 2 libros más. Entonces, como que no puedo concentrarme tanto, Sí, pero como que no. la- claro, la novela en sí es súper corta, la pensaste en 11 capítulos, creo. Sí, tú me habías dicho que lo querías como en ciento algo páginas o algo así. Claro, eso. 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 Y ahora le toca a Flor. Me toca a mí. Em, bueno, yo no tengo una historia tan profesional, digamos, o con aspiración de algo, digamos. Nadie. Ninguno de los de acá.
No, pero yo creo que tú la tienes de alguna forma y que Leo en algún momento también la tuvo. Pero bueno, a mí de chiquita me gustaba mucho crear historias, imaginar historias, que hasta el día de hoy lo hago. Y claro, como conté en el primer capítulo, creo que fue como a los, hoy no me acuerdo si fue 11 12 años por ahí. Claro, gracias a los beneficios de internet, fanfiction.net y todo esto, empecé a escribir fanfiction. Fanfiction porquerías, totalmente. Absolutamente crítica de porquerías. De hecho, me acuerdo que volvía del colegio y yo llegaba a mi casa a encerrarme el computador a escribir fanfiction y subía un capítulo por día o escribía un one shot por día, a ese nivel. O sea, obviamente era una mierda entre la trama y la calidad, pero tengo que reconocer que en esa época tenía una constancia acuática. Eras una rata de la escritura. Era una rata. Sí, era una rata. Bueno, entonces escribí harto fanfiction. Y aquí voy a entrar en un vacío, porque en un momento dejé de hacerlo. Y no me acuerdo por qué. Pero fue como que empecé a... A ver, déjame tratar de hacer un poco de memoria. ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron siendo los hechos? Sí, no, no sé por qué, como que lo dejé de hacer. Me acuerdo que me empezó a hostigar mucho mi mamá que me forzaba que le muestre y yo ni cagando le iba a mostrar mi fanfic de mierda, o sea, ni cagando. Era ingenua, pero no tanto. Tus fanfics de Shao ex... No eran tan yaoi en esa época, no eran tan populares. Tú sabes las maravillas que me hubiera mandado hoy en día, weón, con todo el material que hay, con todo lo perverso que ha salido. Terrible, ¿no? En esa época. Pero sí hice un yaoi. Me acuerdo que llegué a hacer un fanfic yaoi incesto, por supuesto. O sea, fiel a Sí, mi... por supuesto, obviamente. Obvio, o Un paso, sea, el paso lógico de la carrera de todo escritor. ¿Quién no ha escrito su historia incestuosa? a ti te gusta esa cuestión, te gusta, tenías ese fetiche. Sí, pues igual sí. No, igual si no, lo tienes. Ni siquiera te pregunté, lo afirmé. No, pero en tema de ficción, por supuesto. La ópera Ojalá, favorita de Flores ojalá. Electra. Hoy, ayer, el otro día dieron Electra y estuvo maravillosa. Casi la vi 2 veces entera, pero era cortita, bueno, filo. ¿A qué iba esto? Me perdí. ¿A que Ah, eres sí, una pues. degenerada? Conclusión. Ya, que son pesados por la chucha, weón. Ya, después empecé. eh, Estoy mintiendo. Después pasé como, claro, me desmotivé, dejé de escribir fanfics y empecé como lentamente a escribir como cuentos cortos o tonteras así. Creo que pasó algo. Kailin no habla, pero tú Ah, sigue. no, está silenciada, ya. No, perdón. Pensé que había una falla técnica, oye. No, tú dale. Si estás hablando tú, que yo me quede callada, no es una falla técnica. No, Es lo pero normal. igual es raro que se corte. Ya. Eh, sí, empecé como a escribir cuentos o pequeñas historias más originales. Y también publicaba medianamente seguido, igual tenía mis seguidores, pero como que me desmotivé y dejé. Después tuve una etapa en la que sí estuve muy motivada con el tema de la escritura porque estuve con un trabajo bien grande de un fanfiction grupal, con un grupo de amigos. Estuvimos casi un año activos. Y claro, y eso ¿qué? No, no. Y eso igual me impulsó a seguir y ahí de vuelta empecé como a escribir con más ritmo. Nunca tanto como la pendeja rata escribiendo fanfic pedorros, porque obviamente hacer cosas medianamente un poco más decentes te llevan un poco más de tiempo, naturalmente. Pero sí, pues empecé a investigar en historias más originales, que también empecé a publicar en algunos sitios, nunca tan grandes como Wattpad. De hecho, nunca publiqué en fanfiction.net tampoco, siempre me dio como temor. Y, no, y después tuve una época en la que me volví a meter en el mundo del fanfiction, que fue como lo último que hice, y que también tenía mis seguidores, sí, escribía muy lento.
y llegó cada vez a ser más lento, que publicaba más lento, uno cada un mes, cada 2 meses, cada 6 meses, que no sé, dejé de hacerlo, como que la motivación se fue y aquí estoy, de eso. Tan, 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 tan. tan, tan. Tan. Sí, que de repente aviso para ustedes y para la gente, de repente lo voy a silenciar porque acá estoy en el comedor y pasa la gente. Ustedes saben, Ah, ya, la ok, vida, la vida en familia. ok. ¿Y por qué crees tú que perdiste la motivación, Flo? Yo creo que hay un tema con la estructura que dice Leo también, con la estructura y con la disciplina, Ujú. porque, porque igual siento que escribir, por lo menos yo que he pasado un poco más por el mundo de las artes dramáticas, uno igual le pone lo suyo. O por lo menos yo le trataba de ponerme mucho en su intensidad, de ponerme mucho en las carnes de la situación. Entonces igual sentía que me exigía un poco. Y claro, y quizás esa disciplina, eso también quizás me interponía un poco esa disciplina de ya, tengo que escribir, estoy inventando todas las tardes un rato. Me desconcentras. No hagas eso. Tú cuenta tu historia. Tú deja de usar cosas en el computador, me desconcentro. Pero, No te escuchamos. ¿qué? Sí. Me perdí. ¿Esto es tu hermano? ¿Qué? ¿Es tu hermano? No, ustedes no se fijen en lo que está pasando acá. No, pero está interesante la conversación. Dile que hable más fuerte. No, si es mi papá. Ah, Pero ya no me anda a callar Oh, no, en sí, este matriarcado. el matriarca. Sí siento que hay un tema de disciplina y de estructura fuerte. O sea, de estructura, sí, quizás de estructura, por más que siempre yo he tenido claras mis ideas de por dónde va la micro y cuáles son los momentos hitos, sí, más que nada un tema de estructura y de no saber manejar eso de cómo me lo tomo en serio y escribo sin estar inspirado, digamos. Y en eso sigo Ya, en ese bloqueo. Quizás en algún momento se vaya, quizás no. Pero, te entiendo. Sí, igual es complicado cruzar esa línea de escribir independiente que no tengas esa inspiración como que han vendido en la tele o en la historia del arte, de que es súper importante para producir arte, y en realidad no. Eh, entonces, cruzar esa línea de escribo constantemente es como una, un trabajo, por decirlo de cierta manera. es que es un trabajo. Eso, claro, es un trabajo, pero me pasa que he conocido personas que les gusta escribir, y a mí también me pasó, también por eso lo digo, que les gusta escribir y que decir que escribir es un trabajo casi lo ven como algo malo. Es como decir, no me gusta escribir, pero tengo que escribir igual. ¿Cachai? Porque, claro, a uno en general no le gusta su trabajo. Entonces, cuando tú dices que estás trabajando en algo, mucha gente entiende que es algo que lo haces por obligación. Claro. ¿Cachai? Pero cuando uno dice que escribir es un trabajo, es porque requiere disciplina, requiere constancia, requiere que te sentís frente al computador. O sea, para sacar proyectos, sobre todo proyectos largos, requiere que tú te sientes frente al computador y que te pongas a escribir, independiente si ese día te sientes lleno de ideas o no. Entonces, cruzar esa línea a veces cuesta mucho. como una Pero bolsita de cuando cocaína. ¿Qué? Como una bolsita de cocaína, una petaca de whisky. No sé. No sé de lo que está hablando. Yo no le hago eso. El típico cliché de los escritores que son todos alcohólicos. Tú lees Stephen King, tú lo Ah, conoces al cliché. sí, no, sí, sí. Qué feo. Claro, claro, pero y quizá hay escritores o poetas a lo largo de la historia que sacaron adelante obras así, puede ser, ¿por qué no? Pero es difícil que una persona que mantiene una carrera estable y continuada durante mucho tiempo, por ejemplo Stephen King, dependa solo de eso. Sabemos Sí. que en un momento lo hizo, pero el tipo tiene, no sé, entre 70 y 80 años y sigue sacando 2 o 3 libros anuales.
Entonces ya eso no es solamente porque este loco se Hay- drogaba o se no, no. alcoholizaba. Hay que tener un motor interno, Exacto, como y Poe con su quizás, depresión y su tragedia. claro, quizás en su tiempo de adicto, las drogas y el alcohol lo potenciaban, pero aún así él era Stephen King y aún así tenía un talento como escritor. Entonces, no por, que lo hablamos un tiempo por chat nosotros tres, Sí. no por drogarte y alcoholizarte vas a ser Stephen King. O vas a Exacto, ser, no sé, pues Bukowski o Poe, qué sé yo. exacto. Inserte cualquier escritor que... Stephanie Meyer. No, ella no. En teoría no debería hacerla eso porque es mormona. A ella le faltaba un whisky, yo creo. De hecho. No, ¿cómo se llama A ella le esta? falta- La de a 50 ella le sombras, que faltaban ni me varias acuerdo. cosas, pero bueno. Bueno, ahí no sé. Pero sí, yo creo que pasa mucho lo que cuentan ustedes, como temerla a la estructura, al acto mismo de escribir, porque, como decía Flo, inventar historia es súper normal, es súper como le pasa a muchos. Y se decantan esas historias de diferentes maneras. Hemos conocido, por ejemplo, personas que hacen de su vida una ficción, que son mitómanos terribles y que esa capacidad inventiva la usan para adornar su propia vida. Otros, no sé, pues lo ocupan para su trabajo, por ejemplo. Eh, qué sé yo. Yo Hay me un acuerdo cuando salto, chica que jugaba mucho, o sea, cuando tú juegas, cuando eres niño y juegas, ocupas mucho esa Sí, capacidad inventiva. Al sí, final estás como escribiendo, pero no estás escribiendo, estás creando. O lo mismo rol, el que rol. también vamos a entrar ahí cuando hagamos el capítulo de rol. Pero con el rol lo mismo, lo que uno hace es escribir, es como escribir una Sí, historia entre varias personas sí. y el narrador es evidentemente el DM y el resto somos todos los personajes que se están manejando a sí mismos, pero es eso básicamente. sí, o sea, la escritura no es uno de los medios de plasmar la creatividad, pero yo encuentro que igual es uno de los más difíciles, porque hay un salto grande desde tener una idea a plasmar una idea. Exacto. O saber expresar tu idea. Claro, pero al final eso es pura práctica, porque, no sé, ustedes hablaban de empezar a escribir desde chicos. Y claro, si uno se queda con la capacidad que tenía cuando chico de escribir o de ejecutar sus ideas, obviamente te va a parecer que es pobre, pues mediocre, pero al final es pura práctica constante. O sea, en el mismo escritor que tiene obra publicada, entre su primer libro y el último, uno ve una Avance. capacidad mayor de narración, etcétera, Mm, de creación incluso. Tus ideas se van profundizando a veces, qué sé yo. Bueno, Elina, háblanos de tu Tu experiencia. experiencia. Ya, bueno, a mí, como ustedes, también me gustaba mucho inventar historias y me gustaban en general las historias. Yo desde chica he sido muy buena para ver películas, luego fui muy buena para leer. Me encanta escuchar a la gente contar sus historias, me fascinan las historias, como los relatos, me encanta. Pero la verdad, tardé mucho en empezar a escribir. Yo, por lo que recuerdo, mi primer intento, fallido obviamente, de escribir algo fue cuando iba en segundo medio. Tenía 15 años más o menos. Que lo mismo, se me ocurrió una idea, la idea me encantaba, la tenía, según yo, toda armada en la cabeza. Eso es una cosa que cuando uno la arma solo en su cabeza, cree que la tiene ya completa, pero Sí, al momento de escribir te das cuenta de todos esos detalles que que no. nunca se te pasaron por la mente, pero que tienen que ir en el libro. Exacto. Y esa historia tenía un poco de autobiografía, porque se me ocurrió relacionado a algo que pasó en el colegio, y era como el germen de lo que después vendría a ser una de las novelas que terminé de escribir, que es El Club. Era lo mismo, o sea, estudiante va a su colegio y tiene un fantasma en el colegio, básicamente es eso. Pero nunca la escribí, porque también me daba flojera sentarme a escribir. Me gustaba mucho la parte de creemos la historia, los personajes, cómo se llama, cómo luce, etcétera, pero el escribir, flojera. Y así estuve durante mucho tiempo, muchos años,
Después vinieron otras historias, me acuerdo que inventé una historia, no sé, que era como Avatar, era muy copia de Avatar, Pero porque qué... era como ha- gente que Ah, controla los 4 elementos. ya. Pero eso Eh, existe... no, sí sé, pero me refiero a que ahora yo lo saco y al tiro tú vas a decir Avatar, ¿cachai? Ya. Como, y justo en esa época yo veía Avatar, entonces era obvio el link. Mm. Eh, y en un momento, ya en tercero o cuarto medio, ya apareció el club. Los personajes del club, etcétera. Y a esa idea me aferré durante muchos años, pero nunca la escribí completa. Escribía partes, hubo una época en que empecé a escribir, cuando ya empecé a trabajar, empecé a escribirlo en libretas y pasaba, no, pero hablo de cuando empecé a trabajar, ¿no? Cuando, es que Flo se ríe porque yo cuando la conocí a ella y trabajábamos en Falabella, escribía en una libreta, ya, eso era como la continuación de lo que yo había empezado a hacer en el 2011. Yo en el 2011 empecé a escribir en libreta El Club. Eh, yo creo que el punto de inflexión fue en el año 2014, cuando dejé de estudiar y empecé a trabajar como en serio, trabajar tiempo completo y, y postulé a un taller de escritura narrativa en Balmaceda Arte Joven, que para los que son chilenos y son menores de 25 años se los recomiendo mucho porque tienen talleres de todo tipo, talleres artísticos de todo tipo y son muy buenos. Y entré a ese taller con la escritora Claudia Pablaza, que era un taller obviamente de cuentos, y era como introductorio a la narrativa, como que te hablaban, no sé, del narrador, de los personajes, etc. Y ahí yo no estaba escribiendo tanto en esa época, pero, pero me sirvió mucho para agarrar confianza, porque eso es lo que logran en general los talleres, que tú te acostumbras un poco a que te lean, a que te critiquen o opinen sobre lo que tú escribes, etcétera. A escribir con pies forzados, que eso es súper bueno cuando uno está empezando, que te digan ya, tiene que escribir con este narrador. Entonces tú tienes que amoldar todo a lo que te están pidiendo. Y ese año fui a otro taller que, que era la Fundación Pablo Neruda, que también era poesía y narrativa. La poesía a mí me cuesta mucho, pero tuve que esforzarme para escribir poesía. Lo importante de ese año, sobre todo, aparte de esos talleres, fue que más o menos por julio o agosto de ese año, yo me lancé a escribir mi primera historia. Mi primera historia que terminé de escribir, que la primera historia ya he dicho que fueron otras. Y fue Las Tres Pipas. A mí se me ocurrió esa historia a partir de una frase que tenía muy pegada en la mente, que era, todo empezó con las tres pipas de Sherlock Holmes. Y era básicamente porque yo estaba leyendo mucho Sherlock Holmes, estaba viendo o leyendo Conan, estaba así como full detective, y se me vino a la cabeza esa frase, y de esa frase partió la novela, básicamente. Y primero yo la escribí a mano. Y yo me acuerdo muy bien que mi gran objetivo con Las Tres Pipas, esa primera versión de Las Tres Pipas, no era que me quedara bien, no era que fuera una gran obra maestra, no era nada de eso, era simplemente demostrarme que podía terminar un libro. O sea, mi meta fue, Ailín, termina este libro. ¿Cómo te quede? Da lo mismo. Si después tenéis que reescribirlo completo, que fue lo que hice, da igual. Lo importante acá es que lo termines. Y porque yo quería demostrarme eso, como, ¿tienes la constancia para empezar un libro desde cero y terminarlo o no? Y yo sentí que si la respuesta era no, como que esa no era lo mío. Afortunadamente la respuesta fue sí. O sea, pude terminarlo, quedó horrible, obviamente. Tengo ahí la libreta, algún día tal vez la lea con vergüenza, mucha vergüenza, pero lo importante es que lo terminé. Y luego vino ya como el año 2015, creo, ahí empecé a trabajar en Falabella y ya ese año, yo me acuerdo que el 2015 ya fue como cuando yo me puse en serio la meta de escribir. Como yo me empecé a plantear seriamente dedicarme a la escritura. Y terminé en el año 2016, creo, terminé la segunda versión de Las Tres Pipas,
que es la versión que está en Wattpad, y comencé a escribir la primera versión definitiva del club. Y justo ese año también fue cuando llegó Wattpad a mi vida. Entonces, Wattpad llegó a una etapa de mi vida en que, como decía, ya me había tomado más en serio esto de escribir, y Wattpad potenció aún más esa idea porque de repente me estaba leyendo gente que yo no conocía, que no era amigo mío, no era ¿Y mi eso te papá, motivó? no era... ¿Cómo? ¿Y eso te motivó? Claro, y eso me motivó porque empiezas a darte cuenta que lo que tú escribes le llega a ciertas personas, les gusta a ciertas personas, y hay gente que está esperando el próximo capítulo de la novela que estás escribiendo. O sea, Entonces, eso, esa fue la primera vez que tú tuviste como lectores, digamos. con las tres pipas, sí. Ya. Sí, yo me acuerdo súper bien la primera persona que es Fanny, que ahora hablamos de repente por Instagram y todo, bueno, nos seguimos en varias partes, y ella fue mi primera lectora y la primera persona que hizo un fanart, perdón, de personajes míos. Oh. ¿Ya? El primer fanart que fue de las tres pipas, que yo tuve de un libro mío, me lo hizo Fanny. Entonces, Sí, esas era cosas como, son emocionantes. sí, obvio, obvio. Sí, O pues. sea, de eso han pasado que 4 años, Mm. y obviamente han llegado muchos más lectores, más fanart, más que todo lo que te puedas imaginar, pero uno nunca olvida El primero. como el primero, Mm. ¿cachai? Porque claro, también cruzar esa línea de le muestro esto a mi amiga o a mi amigo, para ver qué me dice, y si bien yo he recibido críticas muy buenas de amigos, entre ellos, por ejemplo, las críticas de Flo, siempre uno queda con la duda de si el afecto está hablando más que la objetividad. Ujú. Que no lo veo algo necesariamente malo, pero es distinto cuando tú recibes una opinión de alguien que no te conoce, que no tiene, no tiene ningún deber para contigo, entonces su opinión se entiende como más objetiva. Y claro, y ahí ya empezó el periodo de Wattpad, que yo empecé a publicar primero Las Tres Pipas, después el club, y han venido otros libros. Ujú. Y claro, yo siento que el tener lectores motiva harto, ayuda, pero tampoco uno les tiene que poner a los lectores todo el peso Mm. de tu labor como escritor. Sí, Ya eso uno es tiene que cierto. tener súper claro, que uno escribe para uno mismo, primero, Sí, po. que críticas van a llegar siempre, opiniones Mm. van a llegar siempre, pero nunca tu opinión va a dejar de importar. Yo creo que eso es súper clave. No, además Decir, el tirarte y tener lectores te genera un compromiso también. sí, genera un Que tenés compromiso, que pero también responder. si tú no eres capaz de mantener esa constancia sin ese compromiso de que alguien te va a leer, también está mal. Mm. ¿Ya? Porque uno pasa de repente con Wattpad, por ejemplo, que es una plataforma donde tú puedes publicar por capítulos, Ujú. que tú, ese feedback capítulo a capítulo, como que te engolosinas con él. Claro. Entonces, como escribes algo y al tiro quieres saber qué opina el resto. Ujú. ¿Qué opina el resto y y si les gusta cómo va o si no les gusta y qué te dicen? Y hay gente que cambia a partir de las opiniones de sus lectores, cambia lo que va a pasar en el futuro en la novela, o cambia cosas para atrás, o te dicen una crítica y te vaya así al Para hoyo y no atrás. te puedes subir más. Entonces, es súper bueno tener lectores, es súper bueno tener crítica y todo, pero también uno tiene que hacer un trabajo como de ego, de humildad. Es como una línea súper difícil de encontrar, porque no es como libérate de todo tu ego y todo lo que te digan lo tenéis que tomar así de un trago, no. Ni tampoco obviamente ser un egocéntrico que no recibe ninguna crítica. Es como que encontrar un equilibrio ahí, ¿ya? Y eso, pues bueno, y ahora por distintas cosas que han pasado, igual me ha costado encontrar mi constancia, como eso de sentarse todos los días, escribir, qué sé yo, y avanzar y avanzar y avanzar, pero lo estoy logrando. Igual me he demostrado a mí misma que puedo terminar libros. O sea, Claro. ya he Dos. terminado 3. ¿Tres? Sí, 3. Sí. He terminado 3. Entonces, es igual para uno,
es súper bueno porque decís, chuta, puedo sacar adelante ideas y proyectos largos. O sea, yo te hablo de Sí, clubes larguísimos, sí, el club es muy largo. sí, Entonces, es un buen precedente. total. Y para saber, ¿no sientes que quizás Wattpad es como un estanque antes de llegar al océano? Con esto me refiero a que hay mucha gente que quizás se contente con estar en Wattpad y que gente los lea ahí y nunca se anime o se atreva o sienta la necesidad de dar el salto y presentar sus trabajos a un medio más masivo, a una editorial o algo así. Que no es Sí, sí pasa. necesariamente algo De hecho, malo, pero... no, a mí me pasa o me ha pasado. Porque, claro, Wattpad igual es difícil, pero, pero a todo uno se acostumbra. Entonces, como infierno conocido. mm, Y en particular para mí nunca ha sido un infierno, nunca Wattpad me ha tratado mal. Entonces, con mayor razón, uno se siente súper segura ahí. Tenés tus Claro. lectores, sean muchos, sean pocos, son tus lectores, leen todo lo que se te ujú, ocurra escribir. Entonces, como el formato, empecé a conocer la página, nadie te lesea porque al final no te están pagando, entonces si tú no mm, podés publicar esta semana, no publicáis nomás. ¿Cachai? Entonces, a todo eso te acostumbras y es como vas creando una zona de confort. Y si hay escritores de Wattpad o de otras plataformas de escritura que no quieran salir de Wattpad porque eso les acomoda, yo encuentro que está súper bien. Lo mismo que esta gente que escribe, que hay mucha, que gente que escribe que nunca muestra lo que escribe. Y que no, para ellos escribir, no sé, una forma de Mm, desahogo, es un hobby, una entretención, entonces nunca se han planteado llevarlo a una editorial o qué sé claro. yo. Y yo he conocido gente incluso que va a talleres, o Mm, sea, que talleres como tú decir, ah, esta persona se lo toma en serio porque está aprendiendo. Y aún así, su objetivo en la vida no es ser un escritor publicado. mm, También está súper bien. Pero claro, cuando pasa que tú tienes como meta ser un escritor publicado y dedicarte a esto, porque esa es mi meta personal. ujú, Yo me quiero dedicar a esto en algún momento, o sea, que esta sea como mi pega, ojalá, sí, ojalá, ese es el sueño, ¿cierto? No sé si se va a cumplir, sí, pero cuando ese es tu proyecto, obviamente Wattpad es una buena plataforma, es un buen lugar para que te vean, las editoriales se están fijando en Wattpad y en otras plataformas de escritura, pero no te puedes quedar siempre ahí. claro. ujú, Y para mí el año pasado, bueno, ustedes lo saben porque son mis amigos y yo les cuento estas cosas, pero el año pasado fue como, para mí ese momento de preguntarme, oye, ¿te atreves a dar el salto o no? Y, y todo lo que hemos hablado de cruzar la línea de escribir solamente cuando tengo ganas o escribir de forma constante o escribir y mostrarle las cosas a otras personas, incluso a desconocidos, ya también está el salto de, de intentar sacar de esto un proyecto que sea más profesional. ujú, Mm, Y claro, fue un momento oye, ya, ¿te lo tomas en serio como para esto, para este nivel de seriedad o no? ¿O prefieres quedarte en WhatsApp? Y da mucho miedo. O sea, yo les puedo decir obvio. que da caleta de miedo, porque, no sé, pues yo sigo algunos booktubers. Entonces, de repente estoy soñando, pero de repente tú decís, ya, y si esta persona, este booktuber me lee y no le gusta mi libro, y dice en su video de Rapap, así como, no, ya leí libros, Los Tres Chachitos de Aileen Pinto o de Catelean. Y no, la verdad lo encontré aburrido y no tiene sentido, y los personajes, bla, bla, bla. Le puse 2 estrellas en Goodreads. ¿Cachai? Como ver eso en un video, que ya igual puede pasar en Wattpad, estando en Wattpad. Igual te pueden hacer una crítica dura y que sea súper masiva. Pero al final como que estáis subiendo de liga. Mm, Uno lo tiene que ver así. Estáis pasando sí, po, de jugar entre colegios, ponte tú, de repente estáis como una liga más profesional. O puedes sí, llegar po. a estar en una liga más profesional. Entonces, enfrentarte a esos miedos es súper duro. Yo estoy como ahí en el pre. Todavía no me toca entrar, Pero ya pero se vas a viene. entrar. Pero se viene y se Sí, viene. Por lo menos en cierto aspecto se viene pronto. Se viene con sí. cierto libro también
que un libro que yo le tengo harto cariño, entonces como que exponerlo, Sí. igual como que Pero, me pero da tiene que julipe. pasar. Tiene que pasar. Pero claro, a lo que iba, si está en mi proyecto de vida, mi proyecto laboral, por decirlo de cierta manera, tiene que pasar, Tiene que pasar. tiene que pasar. Entonces, Bueno, eso es lo que tengo que contar sobre escritura. y esas son nuestras experiencias como escritores semi no profesionales. Vamos a pasar rápido a las recomendaciones de la semana. Ya, ¿quién empieza? Tú. Ya, yo lo estuve pensando y creo que voy a recomendar una película. Ya. A mí me gustan mucho las películas sobre escritores, mucho. Yo creo que uno de mis tipos de películas favoritas. Y hay una en especial que me gustan varias, pero hay una en especial que me encanta. Se llama Pasión por las Letras, que está en Netflix. Actúa Colin Firth y Jude Law, sobre el escritor Thomas Wolfe y su editor. Entonces, muy bacán en ese sentido, porque te muestra, como decía, hay muchas películas que te hablan del escritor, de sus vidas, de lo que tienen que pasar, qué sé yo, pero esta película se centra en la relación editor-escritor. Y eso lo encuentro muy bacán. Aparte que la película tiene una fotografía preciosa y las actuaciones están muy bacán. Creo que es mi película favorita, Jude Law, de hecho. Eso. Ya. Yo voy a recomendar una página que se llama redlightnovel.org. Es una página en la que se pueden leer novelas ligeras asiáticas que son muy difíciles de encontrar fuera de Japón o de China o de donde se escriban. Entonces, un buen lugar donde pueden encontrar muchas novelas que quizás no conocen o que conocen un manga, un anime, pero que están basados en una novela ligera y quieren leer la fuente original, que igual yo siempre lo recomiendo. Ahí pueden encontrar muchas cosas como para entretenerse. Yo voy a recomendar algo súper básico, pero ha sido como mi cable a tierra es parte de este periodo. Y es un juego que se llama Los Sims 4, que muchos de ustedes ya deben haberlo jugado, pero Yo pensé que ibas a recomendar Pasapalabra. bueno, otro de mi... Pasapalabra es un programa que siempre me ha parecido un programa de mierda, y me parece un programa de mierda, pero sabéis que ha sido como que sí, no sé, yo sé que a las 6:30, 7 va a estar Pasapalabra en la tele para mí, y es como de las pocas estabilidades que tengo. Y el momento que caché que Pasapalabra estaba dejando de ser grabado en vivo, fue como, no, están repitiendo. Y ayer una mujer se ganó su primer rosco y me sentí muy bien. Bueno, Los Sims 4, que es un juego que o en alguna de sus ediciones todos lo han jugado, sabéis que jugar en este momento los Sims, en donde podéis salir y hacer lo que se te dé la puta gana, es maravilloso. Y descubrí que los Sims 4 tienen una forma de hacer té hasta, así que estoy fascinada, aunque hace como una semana no juego. De Bueno, hecho, he escuchado a mucha gente decir eso de Animal Crossing, que como sí, Animal Crossing les alivia la ansiedad social. bueno. Eso. Es, Teníamos una pregunta, una sí, respuesta que dar. Una respuesta. hay que darla rapidito porque nos quedan 2 minutos. ¿Quién tiene de nosotros tres más dados? Ya, ¿quién crees tú, Aileen? ¿Qué te leo? O sea, yo no creo, yo sé Ya, que Flo tiene más sí, dados Flo que tiene más nosotros dos. dados. Ella es la que tiene más dados, incluso quitando una cajita que tiene como 36 dados de 6 caras, No, no chiquititos. sé si Tiene más. incluso sin la Sí, cajita incluso tengo. sacando eso, tú eres la que tiene No más sé dados. si incluso Sí, sin porque tú eso. tienes más sets. ¿Así? Sí, Igual yo quiero decir que ¿Y esa qué? caja de dados ha sido súper comunitaria y la han ocupado todos, hasta el máster para cagarnos. Así que yo siento que esa caja es casi grupal. Dados rojos con dorados súper comunistas, como debe ser. ya. Con glitter. Stalin ¿Qué muérete de pregunta envidia. vamos a dejar puesta ahora? No sabemos. No sabemos. No dejemos preguntas, dejemos que la gente tenga tiempo libre, que no hagan tarea, Que no piensen. que no piensen. Así Sí, que relájense y sobrevivan a esta cuarentena. eso, queridos escuchas, que tengan una buena semana. Y bueno, si esta cuarentena no termina, nos vamos a encontrar de la misma forma la semana que viene. Así que si te gustó el capítulo, recomiéndalo. Y si no te gustó, recomiéndaselo a tus enemigos para que se aburran mucho.
Así que eso, que tengan una buena semana. Chao. Adiós. Chao.